A lo mejor no les digo cómo van a ser recordados. Como que no van a ser recordados muy bien como promoción, ¿no? Y siguen faltando las clases, o sea, les llega. Bueno, ya son universitarios, ya cada uno sabe lo que hace. Los cogiste cuántos años, la mitad está todo un poquito más. Bueno, está bien, eso quiere decir que saben algo, así que los felicito. Deben tener un nivel bien alto, la verdad. No se perdía la clase, nada. Bien por aquellos que no vinieron. Está muy bonito que está. Empezaremos, chicos. Pasa la lista ya. Después me etiquetan. ¿Ah? Después me etiquetan. ¿Qué? Después puedo etiquetar otra vez. ¿Ahorita? No, después. Ya, y lo... ¿Cómo se llama su compañero que estaba con el trencito? Carlos, Ya, ese lo considero. Ya chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema que es cardiopatía congénitas. Es un tema, si nos dedicamos a hablar de cada cardiopatía congénita, va a ser un tema larguísimo y tedioso, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacerlo de una forma que ustedes traten de entender el por qué, o sea, por qué causan daño las cardiopatías congénitas, y lo que me interesa a mí, aunque sea, es que las logren identificar. O sea, las hemos clasificado, bueno, yo no, sino la literatura las ha clasificado en tres grandes grupos, y el objetivo de la clase es que al final ustedes, ante un caso sospechoso o probable caso de una cardiopatía congénita, puedan clasificarla, recordar el mecanismo por el cual pueda causar daño esta cardiopatía, y de esa manera armar ustedes un plan de trabajo. Con identificarla más o menos y saber está dentro de este grupo, el primer grupo, segundo, el tercer grupo, ya es bastante, porque no es un tema tan fácil de entender. Pero lo importante es entender por qué producen daño. Eso es lo importante. Y ahí es donde más tiempo le vamos a dedicar. La siguiente. Primero vamos a tener un recuerdo de la circulación. Lo importante es saber cómo funciona la circulación fetal y qué es lo que pasa cuando nace recién nacido. Una vez si entienden eso, van a poder entender todo lo demás. La definición, la etiopatogenia, la clasificación, que es en estos tres grupos: acianógenas con hiperflujo pulmonar, acianógenas con obstrucción, cianógenas. Obviamente acianógenas son las que no producen cianosis y cianógenas son las que producen cianosis, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y unos tres casos clínicos al final, los cuales vamos a ver si lo podemos resolver juntos. La siguiente. Aquí está todo el kit del asunto. ¿Ya? No se entiende muy bien, pero está un poco chiquita la letra, pensé que sería más grande, pero bueno. Tratemos de dividir la circulación fetal en 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vamos a ir de la mano. A ver, si tienen alguna duda, me preguntan, que este es el momento. ¿Ya? Primeramente, esta es la circulación, es diferente la circulación fetal que la circulación del recién nacido de una persona normal. Por supuesto, porque en la circulación de una persona normal sana hay una circulación que es con sangre desoxigenada y luego viene la circulación con sangre oxigenada, ¿cierto? Bien separada.
En cambio, en la circulación fetal hay una mezcla en cierta proporción entre la sangre oxigenada y la desoxigenada. No es que haya una circulación con una sangre roja, oxigenada, y otra azul, como se ve en los gráficos, que era desoxigenada. No, hay una mezcla, no completa, pero hay una mezcla, ¿ok? Además, ustedes tienen que recordar que el feto vive en un ambiente hipóxico. Cuando nace con una saturación de oxígeno de 60, y de ahí, de acuerdo al minuto de vida, va aumentando hasta lograr entre 90 y 95% a los 10 minutos de vida. ¿Ok? Entonces, la placenta. De la placenta sale la vena umbilical, que es esta rojita. Y la vena umbilical transporta sangre oxigenada o desoxigenada. Oxigenada, porque el intercambio de CO2 y oxígeno lo realizan a través de la placenta, en la madre, no lo realizan los pulmones. ¿Ok? Entonces, entra la sangre oxigenada por la vena umbilical, que es la roja, no la azulita, la morada o este color morado, llamémosle morado. Entra por la vena umbilical, que es una sola. ¿Ok? Llega hasta el hígado. En el hígado, entre el 40 y el 50% pasa por el ductus venoso, que es este de acá. Bypasea el hígado y pasa directo a la vena cava inferior, que es esta, que además está trayendo toda la sangre de los miembros inferiores y de la parte inferior del cuerpo del feto, ¿ok? Más o menos el 40 al 50% bypasea el hígado. El otro 40 al 50% entra al hígado, pasa a las venas portas, luego a las venas hepáticas, y luego también llega hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, la sangre, sobre todo la que bypasea el hígado, que pasa a través del ductus venoso, que llega directo a la vena cava inferior, sigue su recorrido por la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha, que es esta. ¿Ok? Por cuestiones de flujo y en la parte de la anatomía como está configurada la aurícula derecha, va en un gran porcentaje, digamos un 80-70%, va a pasar por el foramen oval, que es este huequito acá, que mantiene una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. El mayor porcentaje viene directo y pasa a la aurícula izquierda. Y como estamos hablando que es una sangre oxigenada, entonces la mayoría de esta sangre pasa directo a la aurícula de izquierda, o sea, derecha, izquierda, luego ventrículo izquierdo, y luego sale por la aorta y se va a la aorta descendente. Pero antes irriga por el tronco brachiocefálico, por la carótida común izquierda y por la subclavian izquierda, todo lo que es el corazón y el sistema nervioso. ¿Ok? Pasa. Otro porcentaje de la sangre viene por la vena cava superior, que es esta de acá. Y por cuestiones igualito de anatomía de la aurícula derecha y por cuestiones de los flujos, esta pasa casi directo, no por el foramen oval, sino se va hacia la aurícula derecha, aurícula izquierda, y pasa sale a través de las arterias pulmonares rumbo a los pulmones. Pero ustedes saben que los pulmones en el feto están colapsados, o sea, no funcionan, en otras palabras. Entonces, el mayor porcentaje por cuestiones de presión y de flujo no va hacia los pulmones, sino se va por el ductus arterioso hacia la aorta. Entonces, acá se encuentran tanto la sangre que pasó directa desde la vena umbilical, vena cava inferior, aurícula derecha,
foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, con la que viene desde la vena cava superior e hizo el otro trayecto, que es aurícula derecha, aurícula izquierda, arterias pulmonares y pasa por el ductus arterioso y también llega a la aorta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esta circulación fetal con estos tres bypasses que son el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso? Que la sangre oxigenada que viene desde la placenta no, entre comillas, pierda su tiempo irrigando ciertos órganos que no son verdaderamente los vitales, sino que vaya directo hasta los órganos vitales, que son corazón, sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, y por eso es la idea de todos estos tres bypasses que les estoy diciendo: el tronco venoso, el ductus arterioso y el foramen oval. ¿Ok? Para que sigan reforzando la idea, ¿no? La sangre entra más o menos con una presión de oxígeno de 30 a 36 milímetros de mercurio. Conforme llega al hígado, pasa el ductus venoso, llega a la vena cava inferior y ya está con una presión entre 26 y 28 milímetros de mercurio de oxígeno. Luego, cuando hace ya sea el recorrido rápido, que es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, en la aorta descendente ya está con una presión de oxígeno en milímetros de mercurio de 18 a 22. Entonces, incluso haciendo el recorrido rápido, va perdiendo oxígeno. Pero como el feto está en reposo y está acostumbrado a vivir en un ambiente hipóxico, entonces eso es suficiente para que el feto siga creciendo y se siga desarrollando de una forma correcta. ¿Ok? Otra cosa que les quería decir: cuando la sangre llega a la aurícula derecha, tanto la más oxigenada, la que viene directo desde la vena cava, desde la vena umbilical, ductus venoso, vena cava inferior, aurícula derecha, como la que viene por la vena cava superior, no es que ocurre una mezcla total. Es decir, no es que toda la sangre se mezcla y se hace como un cóctel ahí de sangre, no. Siempre se mezcla en un mínimo porcentaje. El mayor porcentaje, como que la sangre oxigenada sigue un camino y la sangre desoxigenada sigue otro camino. Se llegan a mezclar, pero un 10-20%, pero se nota la separación por cuestiones de flujo y de anatomía de la aurícula derecha. ¿Okay? Entonces, no existe una mezcla total entre la oxigenada y la desoxigenada. ¿Okay? Es por eso que de todas maneras se mantiene el oxígeno, porque si no fuese así, si no hubieran estas propiedades físicas, físico-químicas, toda la sangre se debería mezclar acá, y es como cuando tú echas agua de un caño y de otro caño en un balde, todo se mezcla, ¿no es cierto? No la puedes separar, no ocurre eso, ¿ok? Entonces siempre, y la oxigenada, la sangre más oxigenada, siempre sigue el circuito más directo hacia la aorta, que es, como les estoy diciendo, acuérdense de eso: vena umbilical, ductus venoso, vena cava inferior, aurícula derecha, foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta. Antes de llegar a la aorta descendente, incluso antes de mezclarse con la sangre que pasa por el ductus arterioso, es decir, la que hace el recorrido más largo, la que va hacia los pulmones y luego pasa por el ductus arterioso hacia la aorta, se oxigena, como les digo, todo lo que es corazón, sistema nervioso central, porque antes de juntarse con la sangre que viene del ductus arterioso que está aquí, que lo estoy juntando, salen estos tres troncos del callado de la aorta, que es el brachiocefálico, con la carótida común derecha, con la subclavia derecha, el tronco de la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? Entonces, todo está diseñado
como para que no se junten y como para que los órganos vitales del feto tengan la sangre más oxigenada dentro de lo desoxigenada que puede estar o dentro del ambiente hipóxico en el cual vive el feto. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Preguntas: ¿cuáles son los 3 bypasses que hace la sangre fetal para poder llegar lo más oxigenada posible al corazón y al sistema nervioso central? ¿Cuáles son los 3 bypasses? Ductus venoso para bypassear el hígado, foramen oval para bypassear la circulación que va a los pulmones, que es la circulación menor, y el ductus arterioso, ¿ok? Que es este acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o lo vuelvo a explicar? Ya, mira, vamos a volver a explicar, ¿ya? Entonces, la sangre entra por la vena umbilical, que es esta de acá. La sangre que viene a través de la placenta, la sangre oxigenada. Empieza su recorrido. Entre el 50 y el 50% de la sangre bypassea el hígado y se va directo por el ductus venoso a la vena cava inferior. ¿Ok? Pero incluso acá ya ha perdido un poco de presión de oxígeno. ¿Ok? Va por la vena cava inferior, y la vena cava inferior, ¿dónde desemboca? Aurícula derecha. Por cuestiones anatómicas y por características del flujo que viene desde la vena umbilical, la mayoría de esta sangre, en un 90%, pasa por el foramen oval hacia aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo, sale a la aorta, callado de la aorta, por acá salen las desembocaduras de las coronarias, derecha e izquierda, el tronco brachiocefálico, la carótida interna izquierda, la subclavian izquierda, ayer digo todo lo que es corazón, sistema nervioso central, miembros superiores y vena y aorta descendente. ¿Ok? Esa es la mayor parte de la sangre. El otro porcentaje, que es desoxigenada, entra por la vena cava superior. ¿Por qué desoxigenada? Digo, porque la vena cava superior no está en contacto hasta ahorita con la sangre que viene por la vena umbilical. En cambio, la sangre que viene por la vena, que llega al corazón por la vena cava inferior, sí ha recogido ya sangre de todo lo que es la parte inferior del cuerpo del feto. ¿Me entiendes? Entonces hay sangre desoxigenada que viene de acá, por la vena cava inferior, y se junta con la oxigenada que viene de la vena umbilical, acá. Entonces es sangre, por eso es que acá la presión de oxígeno baja. Que entró con 30-35, baja 26-28. Acá ya bajó, pero sigue siendo oxigenada. En cambio, la que viene por la vena cava superior, esa no está en contacto con la sangre de la vena umbilical, entonces es totalmente desoxigenada. ¿Ok? Y esa baja por acá, llega a la aurícula derecha, y igualito, por cuestiones anatómicas y de flujo, casi pasa directo a la aurícula izquierda para irse hacia los pulmones, sale por las arterias pulmonares rumbo a los pulmones. Pero como los pulmones están colapsados, tienen una fuerte presión e impiden de que la sangre vaya. ¿Ok? Y la sangre, al no poder ir hacia ahí, porque hay una presión más fuerte que su flujo ahí, entonces busca por dónde escapar. ¿Y por dónde escapa? Por el conducto arterioso. ¿Hacia dónde? Hacia la aorta. ¿Me entiendes? Y ahí es donde se junta con la otra sangre que pasó directo casi hacia el aorta descendente y van a irrigar el resto del cuerpo, que no necesita una sangre tan oxigenada como si el corazón y el sistema nervioso central para tener un correcto desarrollo y crecimiento. ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuáles son los 3 bypasses que hace la sangre fetal para lograr su objetivo de oxigenar corazón y sistema nervioso central? ¿Cuáles son los 3 bypasses? Ductus venoso, foramen oval, ductus arterioso. Ductus venoso, foramen oval y ductus arterioso, ¿no es cierto? Y ahora sí está claro, ¿no es cierto? Ya, ok.
Listo. La siguiente. A ver. A ver, por favor. Pásenme. ¿Qué pasó, chicos? Ojalá no quieran ser cirujanos para que no haya entrar en su situación. Ya, entonces, definamos lo que es una cardiopatía congénita. Son enfermedades caracterizadas por alteraciones estructurales del corazón, por defectos en la formación del mismo durante su periodo embrionario. La mayoría de las cardiopatías congénitas son multifactoriales y en algunos casos todavía no conocidas con exactitud, ¿no? Raros casos ligados a una única mutación genética concreta. Como la mayoría de enfermedades, casi son multifactoriales, ¿no? La mayoría. Son pocas las que puedes decir que es un solo factor. La siguiente. A ver, esta es otra parte importante. Y todo tiene que ver con eso de la circulación fetal. Por eso les pregunté otra vez si les entendía. Espero que hayan entendido bien, porque si no han entendido eso, van a estar no van a entender muy bien eso, ¿no? Entonces, son las tres causas. Esto es lo que ocasiona las cardiopatías congénitas, por lo cual se empiezan a producir alteraciones y daños en el ser humano. Una de las causas que producen, una de las patologías que producen las cardiopatías congénitas son insuficiencias cardíacas. Otra es un hiperflujo pulmonar, que puede llegar a una hipertensión pulmonar severa que puede llevarte a la muerte. Y lo otro, una cianosis central. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales las cardiopatías congénitas producen insuficiencia cardíaca? Por una sobrecarga de volumen y por sobrecarga de presión. Les dije de que, ¿se acuerdan el recorrido, no es cierto? Placenta, vena umbilical, ductus venoso, vena cava inferior, aurícula derecha, foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta, irriga corazón, por las coronarias, tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda, aorta descendente, y ahí es donde se junta con la sangre que hace el otro recorrido, es decir, que viene por vena cava superior, por aurícula derecha, aurícula izquierda, arterias pulmonares, se quiere ir al corazón, se quieren ir a los pulmones, pero como los pulmones están colapsados, buscan escaparse. ¿Por dónde se escapan? Por el ductus arterioso, que conecta la arteria pulmonar con la aorta, y ahí es donde se juntan las dos sangres, aorta descendiente, y irrigan lo que queda del cuerpo del feto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Pero cuando hay problemas de obstrucción, de estenosis, cuando hay, digamos, arterias de que en lugar de salir del ventrículo derecho, salen del ventrículo izquierdo, hay diferentes shunts, cortocircuitos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha que te van a originar ¿qué cosa? Sobrecargas de volúmenes donde no deberían haber. O presiones, van a originar presiones mucho más fuertes de las que pueden soportar las diferentes estructuras del sistema cardiovascular. Entonces ahí es donde se producen los problemas, ¿ok? Y se puede producir insuficiencia cardíaca. Los shunt de izquierda a derecha, cuando te originan presiones y volúmenes que no pueden soportar las diferentes estructuras, van a originar un hiperflujo, es decir, un flujo aumentado a nivel de los pulmones. ¿Y esto qué va a originar? Una remodelación de todos los vasos a nivel pulmonar y de todas las estructuras a nivel pulmonar. ¿Y eso qué va a originar? Una hipertensión pulmonar. Y por ejemplo, en pacientes que necesitaban un trasplante de corazón por una cardiopatía grave, no transposición de grandes vasos, por ejemplo, ya no solo van a necesitar un trasplante de corazón, sino también un trasplante de pulmón. Porque todos esos vasos y las estructuras que deberían ser irrigadas por los vasos que están en los pulmones también se dañaron, se lesionaron, ¿me entiendes? Y de solo
necesitar digamos, de solo estar alterado un órgano que es el corazón, pues se alteran ya dos órganos principales para la vida, el corazón y el pulmón. Y la mortalidad es altísima. ¿Ok? Ese es el problema del hiperflujo pulmonar. Y la cianosis central es un chun ya no de izquierda a derecha, como en estas dos, sino de derecha a izquierda. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar una sangre que está contaminada, es decir, que ya el feto, o sea, el ser humano nació, el recién nacido ya está, y en lugar de con la respiración abrir los alvéolos y empezar toda esa etapa de transición que ustedes ya conocen en el feto, y que ya se separe esa circulación fetal que es sangre oxigenada y desoxigenada mezclada en sangre desoxigenada y en sangre oxigenada que no se mezcla, que es la que tenemos todos nosotros, todavía persiste esa mezcla. Entonces, se presenta ¿qué cosa? Una cianosis central. Que no, ¿y cómo puedes comprobarla médicamente? Pues es un recién nacido que tú lo observas como una cianosis central de piel y mucosas, lo colocas oxígeno y no se corrige, sigue cianótico. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, chun de izquierda a derecha, que te puede llegar a producir hipertensión pulmonar, cianosis central con un chun de derecha a izquierda que no se corrige con oxígeno, van a producir estas tres patologías, por así decirlo, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hiperflujo pulmonar y cianosis central, que son consecuencias de cardiopatías congénitas que no podemos corregir o que no se pueden corregir. ¿Ok? ¿Se entiende? La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que nos va a originar esas patologías, esas cardiopatías congénitas que ya están causando manifestaciones clínicas? Ya hablamos de la cianosis, de la hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmia, endocarditis, principalmente estas, que en muchos casos pueden llevar a la muerte, por supuesto. Entonces, ¿qué es necesario? Conocer la circulación fetal, conocer la circulación del recién nacido. ¿Qué es lo que pasa en el feto y qué es lo que pasa cuando nace? ¿Cuál es la transición que hay, los cambios que hay? Y una vez que conoces eso, poder identificar esos mecanismos anterior, que ya les estoy diciendo. Sobrecarga de volumen, le vuelvo a repetir, sobrecarga de volumen, de presión, los shunt de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que te pueden o no originar una hipertensión pulmonar que te puede llevar hasta la muerte. ¿Ya? Esto me voy a decir, cuando se origina una hipertensión pulmonar severa, ocurre un remodelamiento, como les dije, de todos los vasos y las células a nivel pulmonar, y eso te va a llevar a un síndrome de Einstein-Meyer, ¿ya? Que es ya no un chun de izquierda a derecha, sino un chun de derecha a izquierda. Es decir, que ya no vas a tener casi cómo corregir que en todo tu cuerpo la sangre esté desoxigenada. Porque si originas un chun de derecha a izquierda, en el lado derecho del corazón de un ser humano normal es sangre desoxigenada. Vas a mandar toda esa sangre desoxigenada al lado izquierdo que está la sangre oxigenada, ya no va a haber cómo corregir. ¿Entiendes? O sea, se transforma en un cuadro grave del cual es bien difícil sacar al paciente, a no ser que sea, como le dije, con un trasplante de corazón y de pulmones. No, casi no hay otro, ¿ok? La siguiente. Entonces, ¿cómo clasificamos a las cardiopatías congénitas? Tres grandes grupos: acianógenas con hiperflujo, acianógenas con obstrucción y cianógenas. Cuando te nace un recién nacido y ya encuentras, digamos, ya, si es cianótico está cantado, pues está cantando. Por eso se llaman cianógenas. Pero si no está cianótico, pero detectas algún problema en el sistema cardiovascular, examen, por ejemplo, un soplo que te
te llame la atención, podría estar acá, en las acianógenas por hiperflujo o en las acianógenas por obstrucción. ¿Ok? Las acianógenas con hiperflujo son varias, pero estas son las tres más importantes. La comunicación interauricular, interventricular y el ductus arterioso, la persistencia del ductus arterioso. Dentro de las acianógenas con obstrucción, la más importante, la más frecuente, la coartación de la aorta. Y dentro de las cianógenas son dos. La tetralogía de Fallot, que es la más frecuente, y la transposición de grandes arterias, que es la más grave de todas. No es la más frecuente, pero es la más grave de todas. ¿Ok? Porque, para darles un detalle, en esta posición de grandes arterias, las arterias pulmonares salen del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. Entonces, desde ahí ya se pueden imaginar todo lo que puede pasar. O sea, es un caso bien. Y este es un bebé que nace cianótico. Nace y está cianótico. Entonces, ese es un dato importante. La tetralogía de Fallot puede llegar al año o un poco más y solo te pone cianótico por periodos. Por ejemplo, si le viene una crisis de llanto, se atora con la leche, le viene crisis de cianosis. ¿Ok? Y puede incluso pasar, puede uno no darse cuenta, pero la transposición de grandes arterias es imposible, es decir, nace cianótico. ¿Ok? La siguiente. Entonces, empecemos con las acianógenas con hiperflujo. Recuerden que son acianógenas con hiperflujo y por obstrucción. Son las cianóticas. Tres grandes grupos. En esos tres grandes grupos están clasificadas todas las cardiopatías congénitas. Todas. ¿Ok? Y vamos a hablar de las 4, 5, 6, 7, las 7 más importantes nada más. La comunicación interauricular no es la más frecuente. El tipo más frecuente de estas es la que está dañado el ostium secundum. Hay ostium primum, ostium secundum. El ostium secundum es la más frecuente, la que está dañado el ostium secundum. El CHUM es de izquierda a derecha. Comunicación interauricular, ¿qué significa? Que hay un conducto que comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha. ¿Ok? Un conducto anormal. ¿Ok? Entonces, hay más presión siempre en el lado izquierdo del corazón. Por eso el CHUM es de izquierda a derecha. ¿Ok? Puede pasar asintomático al inicio. ¿Por qué se caracteriza al examen con un bloqueo de rama derecha? Existe un soplo. Un soplo no porque hay un problema en la válvula, sino, a ver, si es que existe un CHUM, ya el recién nacido, ya nació el paciente, ya nació. Entonces, existe un CHUM de izquierda a derecha. Entonces, la mayor presión y el menor volumen está en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Entonces, es por eso que el CHUM es de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, el lado derecho del corazón no está diseñado para soportar las presiones del lado izquierdo, ni los flujos ni los volúmenes del lado izquierdo. Entonces, le vamos a aumentar la presión al lado derecho, sobre todo al ventrículo, y la presión y los volúmenes y los flujos. Entonces, cuando quiera salir, cuando se contrae el ventrículo, los ventrículos, en este caso el ventrículo derecho, que está sobrecargado de volumen y de flujo, entonces va a intentar salir. Y la válvula y las arterias pulmonares no van a cambiar de tamaño ni de calibre, van a tener el mismo tamaño y el mismo calibre. Entonces, ¿por qué se va a producir este soplo? Porque van a tener que estar abiertas más tiempo para que salga toda la cantidad de volumen con esas presiones que están en el lado derecho, y que esas arterias pulmonares y la válvula pulmonar no están acostumbradas a soportar. ¿Me entienden?
Entonces, digamos, si va a estar abierta la válvula un determinado tiempo, va a tener que estar, por ejemplo, el doble de tiempo abierto. Y eso es lo que va a originar lo que la rama derecha, el soplo sistólico con desdoblamiento fijo desde el segundo tono. ¿Por qué desdoblamiento fijo? Por eso que les estoy diciendo. Porque la válvula se va a tener que mantener, la válvula pulmonar de las arterias pulmonares se va a tener que mantener más tiempo abierta para que pase toda esa cantidad de sangre que no debería estar por ahí, sino que debería estar por el lado izquierdo. ¿Sí? ¿De qué riesgo se trata? De arritmias y hipertensión pulmonar. ¿Por qué hipertensión pulmonar? Si la sangre está yendo de izquierda a derecha, pasa comunicación interauricular, pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho sale por las arterias pulmonares, provoca este soplo, este bloqueo de la rama derecha, este desdoblamiento fijo del segundo tono. ¿Y llega a dónde? Por las arterias pulmonares llega a dónde? ¿A dónde llega? Es una sangre desoxigenada. ¿A dónde llega? A los pulmones. Desoxigenada, pero ya mezclada, porque acuérdate que hay un shunt de izquierda a derecha. Llega a los pulmones, ¿ok? Y los pulmones están diseñados para soportar también cierta cantidad de presión y cierta cantidad de volúmenes. Si tú le colocas, por decirte, 1 litro y luego le mandas de golpe continuo 2 litros, 3, 2 litros, esos pulmones se van a ir remodelando, van a sufrir por el volumen y por diferentes presiones, se van a ir remodelando tanto los vasos como las células, como los alveolos, como todas las estructuras en los pulmones. Entonces, ¿qué van a sufrir? Una remodelación, y eso va a hacer que se produzca una hipertensión pulmonar y que a la larga la resistencia sea mayor. Y la resistencia mayor va a hacer de que ya no va a soportar, es decir, es que yo ya no soporto más presión y le va a cerrar la puerta. Y al cerrarle la puerta, ese shunt que es de izquierda a derecha no va a poder entrar y va a tener que retroceder. Y es por eso que se produce retroceder, que ya les había explicado retroceder. Ahí, este síndrome de Eisenmenger, de derecha a izquierda, por la hipertensión pulmonar, se entiende, ¿no es cierto? O sea, que es tanta la presión y los volúmenes que a la larga los pulmones se cierran y dicen, no, ya no soporto más presión, regresa, y la sangre se tiene que regresar por donde vino. Entonces el shunt izquierda-derecha se transforma en derecha-izquierda y origina todo este trastorno del cual ya les he dicho, que al final, si quieres salvar la vida al paciente, va a tener otra parte de corazón y de pulmón, no hay de otro. ¿Ok? Acuérdense de este síndrome. Miren que les estoy diciendo qué cosa es. Ya. La siguiente. Ya hay, no, antes. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? El cierre en casos moderados o graves de esta lesión, de esta comunicación del ósteo segundo, que te va a originar una comunicación, que origina la comunicación interauricular del SIDA. ¿Ok? Que te puede llevar a todo esto que hemos conversado. Una hipertensión pulmonar grave y que el tratamiento es un cierre quirúrgico o a través de un cateterismo. ¿Ok? La comunicación interventricular, esta es la más frecuente de las cianógenas con hiperflujo, la comunicación interventricular. Acá hay un soplo, el soplo acá es un soplo por momentos y que tiene picos irregular. Este soplo, la comunicación interventricular, es un soplo pansistólico continuo, que incluso algunas veces puede abarcar sístole y diástole. ¿Ok? 2 tipos, las membranosas, el tipo membranoso que se origina en la parte proximal de la vía interventricular, y los musculares que se originan en la parte distal de la vía interventricular, que las musculares suelen ser las leves, las que a veces se solucionan solas, son las más leves, las que menos daño producen. ¿Cuáles son las que generalmente no se pueden solucionar solas y que necesitan muchas veces una intervención quirúrgica? Son las membranosas o proximales. Estas son lamentablemente las más frecuentes y las más peligrosas.
¿Ok? Dos tipos C y B, la más frecuente de las acianógenas con hiperflujo. Una. Dos tipos, producen soplo, pansistólico continuo. Dos tipos, membranosas proximales, que son las más frecuentes, y las musculares distales, que son las leves, las que a veces se solucionan solas, pero que son las menos frecuentes. ¿Ok? Puede ser asintomático, pero cuando ya sobrepasa que el organismo pueda compensar el zoom de izquierda a derecha o otra vez zoom de izquierda a derecha, puede originar una hipertensión pulmonar. Tratamiento, cierre en casos persistentes, quirúrgico o a través de cateterismo. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende por qué son acianógenas? O acianóticas, que es lo mismo. ¿Se entiende? ¿De dónde va el chum? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda aquí? Izquierda, derecha. ¿Ah? Aquí está. Izquierda, ¿De dónde va el chum? Izquierda, derecha. ¿De dónde va el chum? Izquierda. Inicialmente va de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Que es cuando nosotros deberíamos de detectar la patología. O sea, nosotros lo ideal es que obviamente no dejemos de que esta patología llegue al chum de derecha a izquierda, porque ya sabemos que ahí la cosa es gravísima. Entonces, recuerden que es un niño que ya nació. No hay la circulación fetal. Hay la circulación menor, la circulación mayor, la que tenemos nosotros. Cuando en nosotros la circulación menor es la que sale del lado derecho y se va a los pulmones, ¿no es cierto? La circulación mayor es la que sale del lado izquierdo y irriga con oxígeno todo el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el lado izquierdo sale oxigenado, el lado derecho sale desoxigenado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si el chum es de izquierda a derecha, entonces, ¿cuál es la sangre que se está diseminando por todo el cuerpo igualito? La oxigenada, pues, porque es de izquierda a derecha. Por eso es que al inicio no hay cianosis. Pero, ¿qué es lo que va a pasar luego? Por lo que ya les expliqué, presiones, flujos, todo eso va a ir malogrando, lesionando todo el lado derecho y los pulmones. Entonces es ahí donde los pulmones ya no van a poder, o sea, no van a poder satisfacer tanto volumen y tanta presión de sangre, y es donde se van a empezar a lesionar. Entonces, del chum de izquierda a derecha se va a ir transformando pues, en un chum de derecha a izquierda. Los pulmones ya no van a cumplir su función y ya no van a poder oxigenar la sangre desoxigenada, y es ahí donde van a empezar las manifestaciones clínicas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? La siguiente. La otra patología acianótica con hiperflujo es el ductus arterioso. El ductus arterioso, ¿qué comunicaba en la circulación fetal? ¿Se acuerdan? Era uno de los tres bypasses, ¿no es cierto? Uno era el ductus venoso, foramen oval, ductus arterioso. ¿El ductus arterioso qué comunica? Arteria pulmonar. Tronco pulmonar con aorta. ¿Sí? ¿Y cuál es la función principal del ductus arterioso? Es la vía de escape para la sangre que no va a poder ir a los pulmones. Dentro del feto, hablando dentro del feto, ¿no? ¿Por qué? Porque los pulmones están colapsados y no necesitan que los irriguen. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde se va la sangre? Por el ductus arterioso hacia la aorta. ¿Ok? Entonces, pero su persistencia también va a causar un daño. ¿Qué lo mantiene abierto? La prostaglandina 2. Entonces, ¿ok? Que se produce dentro del mismo ductus arterioso, que se produce en diferentes órganos del feto. Entonces, pero que en el último trimestre, sobre todo del feto, va disminuyendo, y cuando nace hay una supresión, porque también viene desde la placenta. Entonces, al suprimir la prostaglandina 2, que mantiene permeable el ductus arterioso, al suprimirlo, se va a colapsar y se va a convertir en un ligamento, en el ligamento arterioso. Pero cuando hay prematuridad, esto no va a ocurrir. Entonces, el niño va a nacer con una persistencia de ductus arterioso. Igualito cuando hay
cuando la rubiola va a producir daños a nivel del feto, va a producir también alteraciones en el cierre del ductus arterioso. ¿Ok? El shunt en el ductus arterioso es también izquierda-derecha. Existe un soplo en sístole y en diástole continuo, como en maquinaria le llaman algunos. ¿Y el tratamiento cuál es? Si la prostaglandina E2 lo mantiene abierto, ¿quiénes lo cierran? Los AINES. Ibuprofeno, indometacina anteriormente, ahora se está utilizando más ibuprofeno y paracetamol porque ya hay endovenoso. Ok, en casos graves se utiliza la cirugía, en casos refractarios al tratamiento médico. ¿Ok? Entonces, pues prostaglandina E2 mantiene permeable el ductus arterioso. AINES, ibuprofeno, paracetamol, indometacina lo cierra. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Y el mecanismo por el cual producen los daños es parecido al otro, el shunt izquierda-derecha. ¿Qué es lo común de todas estas tres patologías? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, que es la más frecuente, y persistencia del ductus arterioso, el shunt izquierda-derecha. Y si entendemos cómo es la circulación fetal y cómo es la circulación del recién nacido, sabemos cómo se va a producir el daño. Todos los volúmenes y las presiones del lado izquierdo se van al lado derecho, que no está acostumbrado a esas presiones y esos volúmenes. Van a seguir por todo el lado derecho y van a llegar a los pulmones. Y los pulmones al inicio van a chambear un poco más, pero van a compensar. Pero va a llegar un momento en que van a decir, ya no puedo más, cierran la puerta y hacen que toda esa sangre se regrese, o la gran mayoría. Y va por donde vino, va a regresar. Entonces el shunt va a cambiar de derecha a izquierda y ahí es donde va a haber un problema grave, ¿no? Que la única solución, como te vuelvo a repetir, es un trasplante de corazón y de vasos y de pulmones en sí. ¿Ok? La siguiente. Las acianógenas como obstrucción. La más frecuente, la coartación de la aorta. ¿Ok? Asociada a un síndrome, sobre todo síndrome de Turner. Aquí hay dos tipos de coartación de la aorta. La que es preductal, es decir, antes del ductus arterioso, y la que está a nivel del ductus arterioso o después. Retrocede por favor a la imagen de la circulación fetal. Este es el ductus arterioso, ¿sí? Que comunica el tronco pulmonar con la aorta. ¿Ok? Aquí está comunicando. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Cuando es preductal, ¿dónde va a estar el estrechamiento? Por acá arriba. Cuando es yuxta o postductal, va a estar o acá o por acá abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que si el estrechamiento está antes del ductus, durante el desarrollo fetal, el desarrollo de todas las zonas que irriga la aorta descendente está normal. ¿Por qué? Porque la sangre que pasa a través del ductus arterioso hace de que todo el desarrollo, la irrigación, todo el desarrollo de los tejidos a los cuales irriga la aorta descendente están normales. ¿Cuál es el problema ahí? Que cuando nace el niño y se cierra el ductus arterioso, ocurre un colapso, como un choque. ¿Por qué? Porque, digamos, llegaba, por decirte, para que me entiendan, 1,5 litros de sangre. Incluso con la coartación de la aorta a ese nivel, preductal, o sea, antes del ductus arterioso. ¿Qué lo compensaba todo? La sangre que pasaba por el ductus arterioso. Nace el niño, se cierra el ductus arterioso y la sangre que era 1000 pasa a ser de golpe 400, 300. Entonces ocurre una hipoirrigación en todas las zonas que son irrigadas por la aorta descendente. Es decir, excepto corazón y sistema nervioso central y miembros superiores. O sea, el problema se va a mirar del corazón hacia abajo.
pero ocurre un shock, ¿no? Por eso se dice un shock. ¿Por qué? Porque de golpe se corta la irrigación. Que el cuerpo está acostumbrado a recibir 1000 y de golpe nace y recibe 300. Es como que usted, ¿no? Su papá le da de propina 500 soles al mes, digamos, y de golpe termina la universidad, no le van a dar 5 soles para su pasaje. Ustedes van a sentir la pegada, van a ver, créanme, porque todos lo hemos sentido. Entonces, porque hasta que consigan trabajo y todo lo demás, es un show, ¿no? Es un show. Igualito pasa acá. Igualito pasa acá. En cambio, si el problema de la coartación está juxtaductal, es decir, a la altura del ductus, o después, toda la zona que esté irrigada por la aorta descendente, que es del corazón hacia abajo, desde la vida intraútero, y está acostumbrada a vivir con 5 soles. Entonces, cuando nace, igualito le va a caer 5 soles, no hay problema. No hay problema. Porque él está acostumbrado a vivir ya con esa cantidad. ¿Me entienden? ¿Entienden la diferencia? ¿Ok? Retrocede la coartación de la aorta. Ya, ahí. Entonces son 2 tipos de coartación de la aorta. Preductal, que es el que produce ese shock al nacer, o sea, un corte intempestivo, agudo de la perfusión del corazón hacia abajo, y el mismo estado conductal, ¿ok? Que es un recién nacido que lleva a estar acostumbrado a esa hipoperfusión, a ese nivel. Clínicamente, ¿cómo podemos detectar esta nueva coartación de la aorta? Hay una alteración en las presiones entre miembros superiores y miembros inferiores. ¿Ok? Hay una hipertensión en los miembros superiores y una hipotensión en los miembros inferiores. ¿Ok? Y hay un bajo desarrollo en las estructuras que son del corazón hacia abajo, es decir, que son irrigadas por la aorta descendente. ¿Sí? Puede haber arteriosclerosis acelerada, ictus. El tratamiento quirúrgico o por cateterismo. En niños es el quirúrgico. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño va creciendo. En cambio, si esta patología no se detectó en etapa preescolar o escolar o antes, si se detectó en adultos, ahí sí puede ser por cateterismo, colocar stents que separen, que amplíen esa coartación. ¿Por qué? Porque el adulto, las estructuras del adulto ya no van a crecer. Pero si tú le colocas, por ejemplo, un stent separador al niño, el niño va a crecer, el stent no va a crecer, el separador ya no va a crecer. Entonces vas a tener que reintervenir. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, de acuerdo, si es niño, quirúrgico. Si es adulto, puede ser por cateterismo percutano. ¿Ya? La siguiente. Perdón, todavía no. Entonces, hay un soplo también. Obviamente, chicos. ¿Ya? La siguiente. Entonces, hemos hablado de las acianóticas, las que no producen cianosis, que se dividen en 2. Las que ocasionan un hiperflujo a nivel pulmonar y que pueden llegar a ocasionar una hipertensión pulmonar. Y las por obstrucción, que es la coartación del aorta. Es decir, si el tubo es así, pues en estos pacientes el tubo es así. Entonces, si pasa 1000 por esa arteria, pues en una arteria que tiene un problema de estenosis, pues pasará 300 o pasará 400. Y ese es el problema. Ese es lo que va a originar el problema y las diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Por qué son acianóticas? Porque es de izquierda a derecha. En las de hiperflujo, inicialmente. Y en las por obstrucción, ¿por qué? Porque no pasa la suficientemente cantidad de sangre, pero pasa. Entonces, por eso es que la cianosis no se manifiesta clínicamente. Al inicio, sobre todo. ¿Se entiende, chicos? En las cianógenas obviamente es diferente, estas son más graves. La más grave es esta, no es la más frecuente, pero es la más grave, la transposición de grandes arterias. Dato importante, cianosis precoz. Nace cianótico. Yo no voy a pensar que esto puede ser un CIB, porque el doctor dijo que era más frecuente, o un CIA, o una tetralogía de Fallot. No, pues si nace cianótico, transposición de grandes arterias. Es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Ok?
arteria pulmonar, es lo que les dije. Imagínense que la arteria pulmonar nazca del ventrículo izquierdo y que la aorta nazca del ventrículo derecho. Pero su recorrido es el mismo. Es decir, la aorta sale del callado de la aorta, luego está la aorta descendente, irriga todo, ¿no es cierto? Irriga todo con sangre oxigenada. Entonces ustedes imagínense un circuito de sangre en la cual llega sangre por las venas cava superior e inferior, aurícula derecha, aurícula izquierda, luego sale por la aorta y hace el recorrido a todo el cuerpo, o sea, se va hacia el cerebro, corazón, todo el cuerpo, desoxigenada la sangre, en ningún momento pasa por los pulmones. Imagínense, ¿no? Y por el otro lado igualito, llega la sangre oxigenada hacia el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, luego sale por las arterias pulmonares y ¿a dónde va? A los pulmones y se sigue oxigenando, pero sigue con esa circulación menor, o sea, no se va hacia los tejidos. Es corazón, pulmón, corazón, pulmón, corazón, pulmón. Y la otra es corazón, tejidos, corazón, tejidos, corazón, tejidos, corazón, tejidos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Yo creo que me entiende y no entiende nada. Entonces, yo me imagino eso nomás, es un caos total, ¿no? O sea, no hay por dónde esa sangre. La sangre oxigenada, en resumen, la sangre oxigenada se sigue oxigenando. Y la sangre desoxigenada, que es la que está por todo el cuerpo, sigue desoxigenándose. O sea, es una situación crítica, ¿no? El cuerpo, para compensar, va a originar ciertas comunicaciones, ¿no? Inicialmente, pero luego ya no va a poder compensar. Por ejemplo, un CID, ¿no? Por ejemplo. Pero luego ya, como son circuitos tan cerrados y que van a tener tanta, o sea, van a estar en ese circuito y no van a salir de ahí, ya no van a, el cuerpo ya no va a poder compensar. ¿Ok? Nace un niño cianótico, lo primero que se viene a la cabeza es la transfusión de grandes vasos. ¿Ok? Al toque, radiografía de tórax, una imagen en vuelo. O sea, ¿por qué? Por esa transfusión de grandes vasos. La aorta debería salir del lado izquierdo, sin embargo sale del lado derecho. Y las pulmonares salen del lado izquierdo en lugar que del lado derecho. Entonces originan como una imagen en huevo del corazón. Típica, ¿ya? ¿Ok? Tratamiento. Necesitamos shunts para que compensen un poco, ¿no es cierto? Esta sangre desoxigenada que está en el cuerpo y que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y no hay cómo oxigenarlo, ¿ok? Entonces, si no hay ningún shunt, estamos en grave problema. Entonces, ¿cuál era el medicamento que mantenía permeable el ductus arterioso? ¿Ah? La prostaglandina. Entonces, nace el niño cianótico, al toque que se me viene a la cabeza, si se ve nada, prostaglandina. Mal. Si nace cianótico, lo más probable es que sea obviamente una patología cianótica, una cardiopatía congénita grave. O sea, ya no le voy a poder originar más mal de la que ya nació. ¿Me entienden? O sea, sin miedo, prostaglandina. Si después voy investigando no es otra cosa, le suspendo, porque no voy a decir, ya me doy cuenta que es otra cosa, no voy a seguir con la prostaglandina, ¿no? Obvio. Pero al menos inicialmente sí, porque al menos estoy tratándole de darle un tubo de escape para que sangre oxigenada se mezcle con la sangre desoxigenada, y lo voy a tratar de ayudar. Un Rashcan, ¿qué cosa es esto? Es como romper el tabique interventricular, ¿ya? A través de un procedimiento, obviamente. Un reimplante vascular supravalvular y un reimplante de coronarias. Es decir, en otras palabras, un trasplante de corazón, parte de pulmón. ¿Ok? Esta es una patología grave, realmente la mortalidad es altísima. La siguiente. Obviamente lo que les marco en rojo son cosas importantes, ¿no es cierto? Patología de Fallot es una estenosis subpulmonar. Es decir, la estenosis está antes de la válvula pulmonar.
que queda obviamente entre el ventrículo izquierdo y las arterias pulmonares. Estamos claros en eso, ¿no es cierto, chicos? Es una estenosis, una disminución de la luz. Este es el ítem más importante de la etiología de Falcón. Esto explica todo, la estenosis subpulmonar. ¿Ok? Y se llama tetralogía porque son 4 las alteraciones que hay, obviamente, ¿no es cierto? Tetra, 4. El otro es la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Y por qué la hipertrofia del ventrículo derecho? ¿Por qué creen? ¿Qué es esto? Hay una estenosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a originar? Que los volúmenes y las presiones del ventrículo derecho aumenten. Y cuando ustedes van al gimnasio y trabajan los diferentes paquetes musculares, se hipertrofia, ¿no es cierto? Igualito el corazón, es un músculo. Entonces, si tú haces trabajar más el lado derecho, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho. Un shunt de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el que trabaja más y el que se va a hipertrofiar es el lado derecho, no es el lado izquierdo. Entonces el shunt va a ser de derecha a izquierda. ¿Y qué hemos hablado de todos los shunt de derecha a izquierda? Que producen cianosis, porque la mayor cantidad de sangre va a ser desoxigenada. Y los shunt de izquierda a derecha, esos son los que inicialmente no producen cianosis. ¿Ok? Shunt de derecha a izquierda con riesgo de ¿qué? De crisis hipóxicas, cianóticas, obvio, en relación a estenosis pulmonar. Esta lesión de la tetralogía, que es la estenosis pulmonar, aquí está explicada la fisiopatología de esta cardiopatía congénita, ¿ok, chicos? Porque la estenosis pulmonar va a producir la hipertrofia del ventrículo derecho, el shunt de derecha a izquierda y la cianosis. Pero como hay el C y D, ¿qué dijimos cuando las patologías cianóticas necesitan de un shunt para tratar de compensar en algo? ¿Cuál es el shunt acá? La comunicación interventricular. Mientras se esté compensando, no se va a notar, o se va a notar por episodios, por crisis hipóxicas cianóticas. Por ejemplo, el niño llora y se va a poner cianótico, ¿no? O grita, qué sé yo, o corre mucho y se va a poner cianótico. Cualquier maniobra de Valsalva puede originar que se ponga cianótico. Pero a veces, qué sé yo, o sea, te puede confundir un poco, porque lo demás puede que esté normal, ¿no? Porque soplo, debería haber un soplo sistólico, pero a veces no hay, o no es de fácil auscultación. ¿Ok? Entonces al inicio el CIB compensa, pero va a llegar un momento en el cual ya no va a compensar. Generalmente eso es a partir del año de vida. O sea, ¿cuándo es un poco más difícil detectar una tetralogía de Fallot? Antes del año de vida. A partir del año. ¿Y por qué hasta el año de vida creen ustedes? Otra vez con el neurodesarrollo. Yo empezaba con el neurodesarrollo. ¿Qué es lo que pasa en el neurodesarrollo al año de vida? ¿Qué es lo que pasa con el niño al año de vida? Empieza a ser más independiente, ¿pero por qué? Porque empieza a caminar. Entonces, al empezar a caminar, empieza a hacer más esfuerzo, empieza a agarrar cosas, a moverse más, todo su nuevo desarrollo más, entonces empieza a hacer a manejar más volúmenes, más presiones, y ahí es donde de repente el CIB ya no puede compensar. ¿Entienden? ¿Se entiende? Ya, entonces ahí es cuando se va a empezar a notar. Lo interesante es tratar de detectarlo antes del año, es obvio, ¿no es cierto? Obvio, chicos. Tratamiento, cierre del CIB y apertura pulmonar. Apertura pulmonar de la estenosis subpulmonar. Si aperturamos la estenosis pulmonar con tratamiento quirúrgico, o de acuerdo al caso, ¿no? Depende por cateterismo, se empieza a solucionar el problema. ¿Por qué? Ya no va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, o se va a detener, ya no va a haber shunt de derecha a izquierda y podemos cerrar el CIB. Estas dos cosas, estas dos correcciones, tanto el cierre del CIB como la apertura pulmonar, deben ser las dos pues, a la par, ¿no? Si no, no funciona el tratamiento.